El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Padre amado, muy buenos días. Te damos muchas gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón por permitirnos estar aquí una vez más y compartir contigo y conocerte y expresarte cuán importante tú eres para nosotros. Gracias. A veces perdemos la gratitud porque no alcanzamos a darnos cuenta de todo lo que tú haces permanentemente. Por ejemplo, pensamos que amanecer con vida es algo normal cuando hay gente que no tiene el privilegio. El hecho de tener salud, a veces lo miramos como algo normal, pero cuando vemos que hay personas que están enfermas, que están padeciendo, entonces realmente valoramos las cosas que tú haces, que nos parecen insignificantes, y decimos: Señor, yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Pero qué milagro más grande que poder tener la oportunidad de despertar, de poder respirar, de poder tener unas manos, unos pies, de poder tener el privilegio de escuchar tu voz, de recibir tu consejo cada mañana. Tenemos muchos motivos para adorarte, y eso te pedimos en este día, que nos permitas seguir encontrando en medio de lo que pueda estar pasando al interior de nuestras vidas, en nuestra familia, de lo que pueda estar pasando en Colombia y en el mundo entero, que siempre podamos seguir encontrando motivos y razones para adorarte. Tu palabra dice que tú andas buscando adoradores, y aquí están esos adoradores, aquellos que te adoran en espíritu y en verdad. No aquellos que te adoran solamente cuando las cosas les salen bien, sino aquellos adoradores que, a pesar de las pruebas, que a pesar de las tormentas de la vida, siempre siguen encontrando motivos para adorarte. Y yo sé que muchos de nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles, pero eso no es motivo para que nosotros vengamos aquí delante de tu presencia a quejarnos, a amargarnos, no. Aquí estamos felices, estamos complacidos, y tú conoces lo profundo de nuestro corazón, sabes las intenciones del corazón, y sabes que aquí estamos porque estamos apasionados por ti, porque el día que tú nos diste el privilegio de conocerte, Señor, desde ese día hay algo que ha nacido en lo profundo de nuestro corazón, que no nos deja estar tranquilos, algo que nos llena de esa hambre y sed de ti todos los días, de poder conocerte, de poder compartir contigo, de poder crecer en tu palabra, Señor. Estamos muy felices, muy contentos de la oportunidad que nos regalas de poder estar aquí. Algunos con problemas y con dificultades, pero confiamos en que tú te vas a encargar. Ayúdanos a tener paz y a enfrentar
esta nueva semana que comienza con la bendición tuya, con la fe suficiente de saber que tú nos acompañas, que estás con nosotros y que tú no vas a permitir que nada malo nos pase. Gracias por tanto amor, gracias por tu fidelidad. Eres grande, eres poderoso, eres Dios eterno y contigo somos más que vencedores. Eres bienvenido, Espíritu Santo, que de la misma manera como visitaste a aquellos 120 que estaban reunidos orando, que hoy tú nos visites con el fuego de tu Espíritu Santo, que llenes nuestras vidas, que nos satures de tu presencia, que nos llenes de tu gloria, que nos llenes de esa fe que nos ayuda a seguir adelante, confiando y creyendo que lo mejor está por venir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Sé bienvenido a este lugar, este es tu programa, que hoy todo lo que aquí hagamos sea para gloria de tu nombre y que pueda subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato, y que tú derrames del fuego tuyo, de la presencia tuya sobre nuestras vidas hoy. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este instante de intimidad con Dios. Dice Jesús: mas tú cuando ores, entra a tu aposento, a tu lugar secreto, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Quiero decirles algo a todos aquellos que cada mañana se levantan, siempre fieles y siempre firmes a buscar al Señor en lo secreto. Dios les va a recompensar en este día en público. La gente verá en usted la gracia y el favor de Dios. La gente, el público, se dará cuenta de esa intimidad que usted tiene con el Padre y verán su gloria a través de su vida. Yo lo creo con todo el corazón. Medito antes de comenzar en una palabra que el Señor le dio a Jeremías. Jeremías le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías debía conocer cosas grandes y ocultas que él no conocía, y si él no clama, si él no busca la presencia de Dios, hubiese sido imposible que esas cosas ocultas le hubiesen sido reveladas. Y cuando él va a la oración, el Señor le revela cuáles son esas cosas grandes y ocultas. Y si usted sigue leyendo el libro de Jeremías 33, se va a dar cuenta de a qué era lo que el Señor se estaba refiriendo. Y le resumo, se estaba refiriendo a que el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia. Iban a estar allí por 70 años aproximadamente en la cautividad. Y mientras ellos estaban allí cautivos, habían perdido la esperanza. Ya ellos no soñaban con volver a su tierra. Ellos esperaban que lo peor pasara. Y siento que hay muchas personas pensando de la misma manera en este tiempo. ¿Qué va a pasar con nosotros en medio de esta pandemia? ¿Será que nos vamos a recuperar? ¿Será que volveremos a estar como antes? ¿Vamos a ser bendecidos como antes? ¿Ya no habrá tantas muertes? Y hay muchas preguntas en la cabeza de las personas, y había muchas preguntas en el pueblo de Israel. ¿Será que nosotros, el final de nosotros es aquí, morir en esta Babilonia, esclavizados por el rey Nabucodonosor, siendo esclavos cuando somos el pueblo de Dios? Y lo que Dios le revela al profeta es: dile a ellos que hay esperanza para su porvenir. Las cosas ocultas que te voy a mostrar es que les digas a ellos: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles el futuro que ustedes esperan. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. Clama a mí y yo te enseñaré que el futuro tuyo todavía no ha acabado de escribirse, que el final de tu historia todavía no ha llegado, porque cuando tu historia aparenta llegar a su fin, entonces Dios empieza a escribir su propia historia en nosotros. Entonces hoy el Señor nos revela lo que hay en su corazón. Las cosas grandes y ocultas que hay en el corazón de Dios es que no te preocupes, que el final tuyo no es este. Lo mejor está por venir para tu vida. Si lo puedes creer, dile: Dios, yo lo creo,
con todo mi corazón y recibo esa palabra en el nombre poderoso de Jesús y comienzo esta nueva jornada con la bendición tuya. Gracias, mi Señor. Quita de mi vida las preocupaciones, quita las angustias, quita todo aquello que me roba la paz y dame de tu paz que sobrepasa todo entendimiento y que pueda seguir confiando en que a pesar de lo que estamos viviendo, tú sigues teniendo el control. Quiero saludarlos a todos, sean bienvenidos, Espíritu Santo. Y bueno, estamos listos para recibir su palabra. Dile ahí donde estás, mi Señor Jesús, vengo con hambre y sed de tu palabra. Yo no necesito sino una palabra tuya, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Yo lo que necesito es tu palabra, ayúdame a entender que importante no es quien predica, sino lo que se predica. Hoy recibo tu palabra. Mi corazón es buena tierra y tu palabra dará fruto abundante en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor. Amén. Ok. Seguimos entonces con las enseñanzas de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de un milagro de sanidad. Alguien necesita un milagro de sanidad, ¿verdad? Entonces es importante que ponga mucho cuidado porque Dios quiere sanarle en este día. Y cuando hablo de sanarle, no solo me estoy refiriendo a sanidad física. Dios quiere sanarnos en todas las áreas de nuestra vida. Jesús sana al hijo de un noble. Eso está en el libro de Juan, en el capítulo 4, versos 49 al 53. Juan 4, 49 al 53. Dice la palabra: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ya, rápido, ¿verdad? Verso 51. Cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive, tu hijo vive, tu familiar vive. Verso 52. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7. A las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Verso 53. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Amén. En el contexto de esta historia, vemos que Jesús regresó a Caná de Galilea, el lugar donde había convertido el agua en vino, allí donde había hecho su primera señal, y sus discípulos habían creído en él. Pero tan pronto llegó, la noticia de su llegada se divulgó por todas las ciudades de alrededor, llegando a oídos de un oficial del rey que vivía en Capernaum. Capernaum quedaba aproximadamente a unos 25 kilómetros de Caná de Galilea. En cuanto a este oficial del rey, es muy poco lo que sabemos de él. Pero el detalle realmente importante es que este oficial tenía un hijo enfermo que estaba a punto de morir. Ahora bien, podemos imaginarnos la angustia del padre viendo cómo la vida de su hijo se escapaba sin que él pudiera hacer nada. Y eso mismo puede estar sintiendo alguien que tiene un familiar enfermo y está pensando que ese familiar se va a morir. No sé cómo se llamaba esta enfermedad. Lo cierto es que el hijo de este oficial se estaba muriendo. Qué triste es ver que un hijo llega al sepulcro antes de su padre. Pero a pesar de la angustia del padre,
por la inminente pérdida de su hijo, lo dejó allí e hizo el viaje que separaba a Capernaum de Caná 25 kilómetros para buscar a Jesús y rogarle que le ayudara. Por supuesto, dada su condición y las circunstancias, bien podría haber enviado a alguno de sus criados mientras él se quedaba acompañando a su hijo moribundo. Pero él no lo hizo así. Por el contrario, tomó la decisión de dejar sus ocupaciones y a su hijo enfermo para ir personalmente a encontrarse con Jesús. Muchas veces las personas quieren que Dios haga milagros en ellos, ¿verdad? Pero no quieren ir a Jesús. No, ore usted, que a usted Dios lo escucha. ¿Sabes algo? Dios te quiere a ti. Dios quiere que tú vayas y le busques también. No, es que yo estoy ocupado, es que yo tengo un hijo enfermo. Ve tú. No hay excusas. Si tienes una necesidad hoy, el mensaje que el Señor te está enviando es: búscame. Esto nos demuestra que de alguna manera este oficial creía en Jesús. Y aunque no sabemos el grado de interés o de identificación que había tenido con el ministerio que el Señor Jesucristo ya había desarrollado en Capernaum, evidentemente había oído hablar de él y tenía la información necesaria para que la fe pudiera haber llegado a germinar en su corazón. Él escuchó que Jesús hacía milagros y creyó que solo Jesús podría sanar a su hijo. Tal vez este hombre llevó a su hijo a varios médicos. Si era un oficial del rey, de seguro el rey tenía a su disposición muchos médicos para que le ayudaran a su hijo. Pero seguramente nada de esto funcionó. Y hay momentos en los que nosotros hacemos cosas en nuestras fuerzas. Pero llega un punto en el que nada de lo que hacemos funciona. Es allí donde decimos: solo Dios puede hacer un milagro aquí. Deberíamos buscar primeramente a Dios y no al final de la historia. Pero así ocurre, en cualquier caso. No cabe duda que la aflicción nos despierta de nuestra comodidad y letargo espiritual, impulsándonos a buscar a Jesús. Nadie busca más apasionadamente a Jesús que cuando tiene problemas que no puede resolver. La dificultad que tenía su hijo, el hijo de este oficial, fue lo que hizo que este hombre recorriera tantos kilómetros para buscar a Jesús. Déjeme preguntarle de parte de Dios, no me conteste si no desea, pero ¿cuántos kilómetros en oración usted estaría dispuesto a recorrer por ese milagro de sanidad? ¿Cuántos? La pregunta es: ¿hubiera recorrido este hombre la misma distancia si no tuviera ninguna necesidad apremiante? Esta fue la experiencia exacta de este oficial, pero sin duda ha sido la de muchos otros, que cuando tenemos problemas buscamos a Dios apasionadamente. No debería ser así. ¿Por qué estás buscando a Dios en oración? Porque quiero que me sane. ¿Y por qué antes no lo buscabas? Porque no estaba enfermo. Qué bueno que la búsqueda de Dios sea siempre. Juan capítulo 4, versos 46 al 48. Vaya conmigo, por favor. Juan 4, 46. Dios quiere hacer un milagro en su vida hoy y nos está enseñando los principios de cómo obtener este milagro. Mire, este hombre tenía una posición, pero no importó su posición. Porque muchas veces es que usted no sabe quién soy yo. Es que yo he estudiado, No, delante de la presencia de Jesús, nada somos. No valen los títulos universitarios, no valen las posiciones, no vale cuánto dinero tú tienes. Este hombre tenía un problema y sabía que Jesús era el único que podía ayudarlo. Humildad.
Juan capítulo 4. ¿Quieres un milagro? Necesitas humillarte, humildad, reconocer que solo Él puede hacerlo. No, es que yo voy y lo llevo a la clínica tal, y yo pago el mejor médico, y yo me voy a Estados Unidos y me inyecto. ¡Hey! Reconoce que solo a Jesús lo puede hacer. Juan 4, 46 al 48. Dice la palabra. Juan 4, 46 al 48. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Verso 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Mire que no hizo una oración cualquiera. Le rogó, yo me imagino que había lágrimas allí. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Mira, ven por favor Jesús, yo quiero que vayas a mi casa, yo quiero que ores por él. Su hijo estaba a punto de morir. Los minutos, los segundos eran cruciales. Era de vida o muerte. Este oficial quería que Jesús fuera con él, que Jesús orase por su hijo para que sanara. Ya hemos señalado que su hijo estaba a punto de morir, por lo que el asunto era realmente urgente. Así que nos imaginamos que el padre hizo su petición de forma insistente y desesperada. Señor, haz algo. Mi hijo está a punto de morir. Ahora bien, aunque el padre tenía la fe suficiente para llegar hasta donde estaba Jesús y hacerle su petición, sin embargo, había dos errores que el Señor se disponía a corregir, y son dos errores que usted y yo no podemos cometer. Tengámoslo en cuenta, por favor. El primero de ellos es que este oficial dio por sentado, grave error, que para sanar a su hijo Jesús tendría que ir hasta Capernaum, porque creía que allí donde Jesús estuviera, la enfermedad huiría. Sin embargo, no alcanzaba a creer que pudiera hacer un milagro desde la distancia. ¿Se acuerdan ustedes de aquel centurión? El centurión dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Es decir, yo no necesito que tú vayas. No necesito tu presencia. Di la palabra y es suficiente. No es que si no vienen y oran por mi familiar, y si no me mandan una oración, y si no le ponen la mano, no va a sanar. A veces tenemos unos moldes en la manera como Jesús obra milagros que muchas veces nos impiden recibir un milagro. Este hombre tal vez esperaba que Jesús dijera: amén. Ahora mismo oro por tu hijo en el nombre de Jesús y reprendo la enfermedad de su cuerpo y lo declaro sano. Jesús no dijo nada de eso. Jesús simplemente dijo: ve, tu hijo vive, ya. ¡Wow! Este hombre creía que Jesús no podía hacer milagros desde la distancia. Y el segundo error por el que Jesús se lamentó fue porque este hombre, como muchos otros, aunque había oído y visto muchos milagros de Jesús, su confianza tenía que ser constantemente alimentada por nuevas señales y prodigios, es decir, yo necesito ver para creer. Grave error. El libro de Juan, capítulo 4, versos 48, enseña, Juan 4, 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? A este hombre le costaba creer en Cristo y en su palabra, si no iba acompañada de algún milagro. Así que, como veremos a continuación, el Señor se dispuso a sanar a su hijo, de tal manera que su fe fuera depurada de estos dos errores y así pudiera crecer. De hecho, notemos que a pesar de la urgencia del estado del hijo, Jesús comenzó por tratar fue la fe del Padre. Todo esto nos debe hacer pensar en nuestras propias vidas y circunstancias. Dios está más interesado, oiga bien, en fomentar nuestra fe antes que en librarnos de todos los problemas que pudiéramos tener. Señor, ¿tú por qué no quitas este problema?
¿O por qué no quitas esta circunstancia de mi vida? Porque a través de esas circunstancias yo quiero enseñarte. Si viereis señales y prodigios, si no viereis, ¿no creeréis? En estas palabras del Señor se aprecia cierto reproche que evidentemente no iba dirigido exclusivamente al oficial del rey, sino a todos en general. La razón de su queja fue porque lo único que parecía interesarles era verle hacer algo extraordinario y sensacional. Pero al Señor le contrariaba ser considerado como un mero obrador de milagros. Si usted quiere comprobar esto, lo invito para que hagamos un ejercicio. Organice una reunión de milagros y organice otra reunión de oración para tener intimidad con Dios. Pregunto, ¿a cuál la gente más asiste? Por supuesto, a la reunión de milagros, dejando al descubierto las verdaderas intenciones del corazón de las personas. La gente busca milagros, no busca a Jesús. Nunca debemos olvidar que los prodigios que hacía Jesús eran señales que indicaban alguna verdad espiritual acerca de su persona y su obra. En ese sentido servían para despertar la fe de la gente que los veía o los recibía. Para eso eran los milagros. Juan, capítulo 14, verso 11. Juan 14, 11. Mire lo que dice la Biblia. Juan 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras eran para que la gente creyera en Jesús. Pero la gente se empezó a encariñar con las obras. Y hoy día sigue pasando lo mismo. La gente busca lugares donde solo hagan milagros y señales y prodigios. Pero si las personas solo se quedaban admiradas por el extraordinario poder de los milagros, estarían perdiendo de vista su verdadero propósito, que era mostrar que Jesús es el Cristo. Para eso eran las señales que Jesús hacía. Que Jesús era el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. Voy a decir algo, espero que me entienda. Pero ¿de qué sirve recibir un milagro de sanidad y al final perder la salvación? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que Dios le pague a usted todas sus deudas si usted se pierde en el infierno? ¿De qué sirve? Lázaro sí fue resucitado de entre los muertos, pero quiero decirle algo, Lázaro volvió a morirse, porque todos nos vamos a tener que morir. La gente está enfocada en los milagros, y todos hemos sido proyectados hacia eso. Milagros, milagros, milagros. Juan, capítulo 20, verso 30 al 31. Dice la palabra Juan 20, 31. 30 al 31. Juan 20, del 30 al 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, dice aquí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso eran las señales. Para eso Jesús hacía milagros. No para que la gente supiera que Él tiene poder, porque muchas veces queremos demostrar a través de nuestra predicación, de nuestra revelación, cuánto de Dios hay en nosotros. Oh Señor,
En ese sentido, los milagros tuvieron mucha importancia en la fase inicial del ministerio de Jesús, porque lo acreditaban esos milagros y esas señales como el verdadero Mesías. Sin embargo, después de que el Señor había hecho tantas señales, entre ellos, no era razonable que la gente rehusara creer en Él si no seguía haciendo nuevos prodigios. Y este era también el problema del oficial del rey, que no podía creer la palabra de Jesús a no ser que fuera acompañada de un milagrito. Si Dios no le hace un milagro, ¿usted le cree? Estando ausente este requisito, su fe corría el peligro de expirar. El caso de este angustiado padre es muy común también en nuestros días. Así que Jesús aprovechó esta ocasión para enseñarnos a todos nosotros un principio fundamental. Escuche este principio. El principio es: la fe verdadera debe apoyarse en su palabra, sin tener necesidad de ver señales o milagros. Además, debemos tener presente que Satanás también es capaz de hacer señales y milagros para engañar, con tal de apartarlo a usted de Dios. Se lo propuso a Jesús, lo llevó a lo alto, al pináculo del templo, y le dijo a Jesús: todos los reinos de la tierra a mí me han sido entregados, y a quien yo quiero se los doy, si postrado me adoras. Satanás también puede bendecir. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, hay otro tipo de bendiciones que añaden tristeza. Ese tipo de bendiciones no vienen de Dios. Hay gente que se encariña: no, yo soy bendecido y ungido porque a mí me va bien en todo. Hey, ¿estás completamente seguro que esa bendición que tienes te la dio Dios? Tienes que tener mucho cuidado. ¿Cómo me doy cuenta si la bendición que tengo es de Dios o no? Sencillo. Si la bendición que tienes te aleja de Dios y te hace creer que es tu propia fuerza, tu trabajo, tu empresa, entonces nunca esa bendición ha venido de Dios. Así que cuídate. Sobre todo si esa bendición no te deja tiempo para orar, para buscar a Dios. No, tú estás encariñado con tu empresa y con tu éxito empresarial. Eso no es de Dios. Satanás también puede hacerte milagros, con tal de que tú quites tu mirada del Todopoderoso. Y esta será la táctica que usará el anticristo cuando venga, así que esté muy atento. Mateo 24:24 dice la palabra. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. ¿Qué es lo que la gente quiere ver? Yo la unción de ese pastor o de ese líder espiritual la mido por los milagros que hace. Yo por lo menos no hago ningún milagro. El que hace los milagros es Dios, si Él quiere hacerlos. Nosotros oramos, pero el que hace milagros es Dios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los escogidos se van a dejar descrestar por estos milagros y señales. ¡Ay, este se levantó de la silla de ruedas! Aquel, y la gente le gusta es eso. Por eso menosprecian la palabra. En Montería yo me enteraba a veces: ¿para dónde va la gente? Es tanta gente, creo que era un lunes o un jueves. ¿Para dónde va? No, es que van a una reunión de milagros. Y eso era así. Milagros. Pero reunión donde se predique la palabra, nadie quiere ir. Yo no quiero saber de la palabra. Yo no quiero saber de santidad. Yo no quiero saber sino de milagros. ¿Qué poder tiene ese predicador? Y donde vaya yo voy por un milagro. Por esta razón, el Señor quiere que nuestra fe esté basada fundamentalmente no en los milagros,
no en las señales, no en los prodigios. Que nuestra fe esté fundamentada en su santa y bendita palabra. Cielo y tierra pasan, mas su palabra no pasa. No hay un fundamento más firme que su palabra. Deje de estar poniendo su fe en las señales y en los prodigios. Juan capítulo 4, verso 50 dice la palabra. No, Dios está conmigo porque me hizo un milagro, Sí, Dios puede hacerlos. ¿Quién dijo que no? Pero su confianza no puede estar puesto en eso. Juan 4:50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús no dijo, yo reprendo a Satanás, reprendo a los demonios ahora. No. Ve, tu hijo vive. ¿Se acuerdan de aquellos 10 leprosos que van donde está Jesús para que los sanes? Jesús le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Tal vez estos leprosos querían que Jesús viniera y orara por ellos, ¿verdad? ¡Ey, sé sano ahora mismo! No. Vayan y preséntense donde los sacerdotes. ¡Ey, no era lo que yo esperaba escuchar! Pero ellos fueron obedientes a la palabra y el milagro ocurrió. Porque la gente no le da poder a la palabra, se los he dicho muchas veces. Juan 1:1, al principio era el verbo o la palabra era con Dios y el verbo o la palabra era Dios. La gente quiere de todo. Los rituales religiosos en la iglesia, las danzas, las alabanzas, el show, el espectáculo. ¿Y la palabra qué? Él es la palabra. Allí es donde está. La palabra es la cuota inicial de tu milagro. Tu hijo vive. Ya. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pregunto, ¿cuántas palabras Dios nos ha hablado a lo largo de los años a través de este programa? Creo que vamos más de 2 años todos los días compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado con todas esas palabras que de parte de Dios todos los días recibes? No es la palabra de Humberto. Y lo hemos dicho, Señor, que podamos entender que importante no es quien predica, sino lo que se predica. Aquí no es la palabra de Humberto. Aquí lo que se comparte es la palabra de Jesús. Pero si usted no cree la palabra que se le comparte, no pasa nada. Porque usted está esperando, es un milagro. Usted está esperando, es una señal. La palabra le entra por aquí, le sale por acá. No me interesa. Una sola palabra bastará. Este hombre entendió el mensaje de Jesús y puso su fe no en las señales y en los prodigios, sino en la palabra de Jesús. Ve, tu hijo vive. ¡Ey! Si el Señor te dijera esto mismo a ti hoy, ¿tú le creerías? El familiar está ya en la clínica con COVID. Dijeron que se va a morir, que está crítico. Pero hoy tú recibes de parte de un siervo de Dios una palabra que te dice, hey, tu hijo vive, tu familiar va a vivir. ¿Qué vas a hacer? No, si usted no me manda una oración por el WhatsApp, si usted no va, yo no creo eso. Tu hijo vive. ¿Cuántos se atreven a creer hoy a la palabra de Dios? Tu hijo vive. Esa enfermedad que tienes no es para muerte, es para la gloria de Dios. Tu hijo vive. Yo no necesito más. El Señor esta mañana en el programa me dijo que iba a vivir ese familiar. Ya, no te angusties. No es necesario que yo vaya y ore por tu hijo. No es necesario que yo vaya y ore por tu matrimonio. Tu matrimonio vive. No es necesario que yo vaya y ore por tus finanzas. Tus finanzas viven. ¿Lo puedes creer? Lo único que necesitas es creer a mi palabra. No es difícil imaginar la angustia de aquel padre mientras pensaba en que su hijo se estaba muriendo. Tenía por un lado la palabra de Jesús que le dijo, tu hijo vive, pero por otra había una realidad, y era que su hijo se estaba muriendo. Pero por encima de tu realidad está la verdad absoluta de Dios. Si Él lo dijo, aunque mi realidad me diga lo contrario, Él lo hará. Eso se llama fe. En esos momentos, él no estaba preparado para mantener una discusión teológica con Jesús acerca del lugar que los milagros y la fe deben ocupar en la vida del hombre. Así que preocupado, como estaba por la salud de su hijo, no parecía atender en ninguna otra cosa.
De allí su renovado clamor: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero como hemos dicho, el Señor no solo veía la necesidad del hijo enfermo, también estaba preocupado por la fe del padre. De hecho, casi nos atreveríamos a decir que el punto central de todo el pasaje tiene que ver es con la fe del padre. Así pues, el Señor atendió a la súplica del padre, pero no como el padre esperaba. Tal vez tú estás esperando que Dios obre a tu manera, y no es a tu manera, es a la manera de Dios. Tal vez lo único que necesitas es una palabra, y Dios hoy te ha dado una palabra. Jesús no le acompañó a Capernaum como él quería. Donde estaba su hijo enfermo, Jesús no fue e impuso las manos sobre su hijo y reprendió al demonio. Tampoco hizo ninguna señal, ni apeló a ninguna emoción o sentido. Lo único que le dio fue su palabra. Ve, tu hijo vive. Esto es poderoso, porque repito, ¿cuántas palabras Dios te ha dado? ¿Cuántas? ¿Cuántos milagros han dejado de hacerse sencillamente por no haber creído la palabra? Una palabra que no se cree es como una semilla que cae en tierra y no se riega y no se abona y no se cuida. Se muere, no produce fruto. De esta manera se subraya la lección que le está intentando enseñar. La fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios, únicamente. Este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, ya. Si Jesús dijo que mi hijo vive, vivirá. Si Jesús hoy me dice que vive, entonces ese familiar, aunque esté crítico en UCI, va a vivir. Yo lo creo. Habiendo llegado a este punto, es importante que nos preguntemos, ¿cuál era el contenido de la fe de este padre? E inmediatamente notamos que fue la palabra que Jesús le dijo. Ve, ya. Por supuesto, la fe verdadera no consiste en creer en cualquier cosa. Eso fácilmente puede ser superstición. No puede confundir la fe con superstición o con magia. Dios no hace magia, hace milagros. Hay que aclarar que desde una perspectiva bíblica, la fe que Dios espera de nosotros debe estar basada en la palabra revelada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está escrita en la Biblia, no, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es palabra revelada. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo afirma en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17, Romanos 10, 17, lo siguiente. El apóstol dijo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, el fundamento de la fe es la Biblia, es la palabra. Si tu fe no es fundamentada en la palabra, tu fe es emocional, o puede ser una ilusión o simple superstición. Como vemos, hay una estrecha relación entre la fe y la palabra. La fe viene por el oír. O sea, si no hay palabra, no hay fe. Este hombre creyó a la palabra, tu hijo vive. El fundamento de la fe de este hombre era la palabra que Jesús había dicho. No hagas cosas que Dios no ha dicho. Es muy importante resaltar esta relación entre la fe personal y subjetiva con la palabra de Dios. Aquello que objetivamente debemos creer. Cuando esta relación se rompe, este nuevo tipo de fe no agrada a Dios y puede ser muy peligrosa para la persona. Desgraciadamente, vemos muchos casos en que esto ocurre. Muchos casos. Por ejemplo, una persona presume de la fe que tiene
en el santo de su localidad. Presume de la fe que tiene en su virgen favorita. Pero hay que preguntarse, ¿dónde? Que alguien me diga, ¿dónde ha mandado Dios en su palabra que debemos depositar nuestra fe en santos o vírgenes? ¿Dónde? Lo que vemos es que de hecho Dios nos prohíbe rotundamente poner nuestra confianza en nada que no sea Él mismo, porque todo lo demás es idolatría que Dios condena. Apocalipsis 20, 4 y 5 dice: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nada de figuritas que yo compro y ese es mi Dios y le prendo velas y las saco en Semana Santa para adorarle. No son dioses, son esculturas hechas por hombres que buscan adoración, que es lo que el enemigo busca. Por otro lado, cada vez es más frecuente ver personas que confunden la fe con una especie de autosugestión. Sí, por ejemplo, si quieren ver, ¿qué es fe según ellos? Si quieren ver sanidad, la sanidad de su pariente enfermo, entonces se concentran, como Calimán, ¿verdad? Serenidad y paciencia. Quien domina la mente lo domina todo. Así es. Entonces se concentran. Hasta que llegan a convencerse suficientemente de que lo que desean ardientemente Dios se lo concederá si se lo pide, porque lo están haciendo con fe. Pero insistimos, la fe que Dios espera de nosotros es una respuesta positiva a lo que Él ha revelado a través de su palabra, a lo que Él ha dicho: ve, tu hijo vive. Fuera de eso, no hay garantía de que Dios nos vaya a conceder nuestras peticiones. Ay, es que yo le he orado. Sí, usted puede orar. La pregunta es: ¿a quién le ora? ¿A quién? Porque cuando usted le ora al Dios verdadero, la respuesta conforme a su voluntad va a venir. Lo que pasa es que la gente cree en sus santos y en sus cosas que le dijo la tradición. Y están convencidos que eso es Dios. No es Dios. El enemigo busca adoración. Y hemos de decir, en honor a la verdad, que en el tiempo presente, Dios no se ha comprometido a solucionar todos los problemas en el campo de la salud, en el campo de la economía, del trabajo. No está escrito aquí. El Señor dijo: en el mundo recibiréis aflicción. O sea, vamos a pasar por problemas. Dios no se compromete en la palabra a resolverte todos tus problemas. Es fundamental enfatizar esto, porque cuando tristemente las cosas no ocurren como nosotros habíamos esperado, con facilidad acusamos a Dios de habernos defraudado. Tanto que yo le pedí, cuando en realidad el problema es que nosotros habíamos creído algo a lo que Dios en ningún momento se había comprometido con nosotros. La Biblia dice que Dios cumple lo que promete. Y la gente entiende cuando lee ese texto es que Dios está obligado a cumplirlo todo. No, dice cumple lo que promete, es decir, lo que no promete, Él no lo cumple. No está obligado a cumplirlo. Pero si nosotros encontramos una promesa clara en su palabra, podemos apropiarnos de ella y orar con fe para que se cumpla en nosotros. Por ejemplo, cuando el apóstol Santiago dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, Santiago 1:5 dice aquí: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí tenemos una promesa concreta
que cualquiera de nosotros podríamos reclamar con fe. Y si lo hacemos así, Dios la concederá. Y por supuesto, cualquier persona que pida la salvación a Dios con arrepentimiento y fe, también la recibirá. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido en su palabra. Volviendo al caso del oficial del rey, vemos que aunque Jesús no quiso acompañarle hasta Capernaum, tal como éste le había pedido, sin embargo, quedó satisfecho con su palabra y no discutió. Tu hijo vive. Así que se puso en camino, demostrando por su obediencia que su fe era real y que su fe era auténtica. Y con esto llegamos a otro principio bíblico fundamental. Y es, fe y obediencia deben ir siempre juntas. Deben ir siempre juntas. Demostramos nuestra fe por nuestra obediencia a la palabra. Tal es así que en ocasiones encontramos que la fe es descrita como la obediencia a la verdad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Primera de Pedro 1:22. Dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Repito, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Fe es obediencia. Le dijeron a Naamán, tenía lepra, y el profeta le dijo: ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces. Y él se enojó, no quiso ir, o sea, no obedeció. Y si no obedecemos, es imposible que el milagro ocurra. Volvemos a los 10 leprosos. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Si ellos no obedecen, el milagro no hubiera ocurrido. Mientras ellos obedecían, el milagro ocurrió. A este hombre se le dijo: tu hijo vive, y él creyó y obedeció. Y se puso en acción. El Señor había percibido en el Padre un pequeño principio de fe, pero era necesario que madurara. Y la forma de hacerlo es siempre por medio de la prueba, porque la fe se prueba con fuego. Así que envió al Padre solo de vuelta. Por eso cuando el Padre obedeció la palabra del Señor y emprendió nuevamente el viaje de regreso a Capernaum, estaba dando un gran paso a su crecimiento espiritual. Estaba confiando en la palabra de Jesús sin haber visto ningún milagro. Y de esta manera iba a comprobar que cuando se tiene la palabra de Jesús, no es necesaria la presencia física de Él. ¡Wow! Juan, capítulo 4, versos 51 al 54. Juan 4, 51 al 54. Mire lo que pasó. Dice: cuando ya él descendía, estamos hablando del oficial, ya venía para su casa. Yo me imagino que cuando venía por el camino, tendría muchos pensamientos con los cuales batallaba. Hey, ¿qué tal que cuando llegue tu hijo esté muerto? ¿Será verdad lo que Jesús...? Bueno, yo no sé la lucha que este hombre tenía, pero en ese instante su fe estaba siendo probada. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. El verso 52 dice: entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Esa fiebre que tenía tu familiar se va en el nombre poderoso de Jesús. Verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea, a Galilea. Suponemos que durante su viaje de regreso habría un sinfín de pensamientos que se agolparían en la mente de este padre. Pero aún así, la palabra de Jesús que él había creído le infundía nuevo ánimo.
y seguro que una paz y seguridad incomprensibles llenaban su corazón. Yo no sé si estás en la misma posición de este padre. Su hijo, él sabe cuando salió de casa que estaba a punto de morirse. Ahora lo único que trae de regreso a casa no es la presencia de Jesús para que orara por él. Solo trae consigo una palabra. Y tal vez en este día solo una palabra tienes a la cual te aferras de que ese familiar no va a morir, que Dios lo va a levantar a pesar de la crisis que pueda estar viviendo. Y luchas con eso, será cierto o no. Pero hoy es importante que te aferres a la palabra y que nunca la sueltes, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él se ha tomado el trabajo para desempolvar este mensaje que había sido escrito tantos años, es porque quería que tú escucharas lo mismo que aquel oficial escuchó, creyó y obedeció. Está en nosotros, si recibimos esa palabra o no. Y esta es también la experiencia de todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Nosotros también atravesamos este mundo, cual valle de sombra de muerte, camino hacia nuestro hogar celestial, con la seguridad y confianza que su palabra nos da. Todavía no hemos visto, es cierto, como este padre no había visto la sanidad de su hijo. Todavía no hemos visto la plenitud de la salvación, pero la confianza en su palabra nos llena de gozo y ánimo para no desesperar. Los siervos del oficial notaron la súbita mejoría del enfermo y no tuvieron paciencia para aguardar la llegada del Padre, sino que salieron al encuentro, porque esto produce mucho gozo, como producirá gozo en usted el saber que Dios ha obrado a favor de su vida. Entonces el padre averiguó en qué momento el niño había comenzado a estar mejor y vio que había tenido lugar a la misma hora en que Jesús había dado la palabra: ve, tu hijo vive, ya no pasa nada. Y la conclusión inevitable a la que llegó es que la sanidad repentina de su hijo había tenido que ver directamente con la palabra dada por Jesús. Con esto, el padre tuvo que aprender también que el método escogido por Jesús para sanar al niño era mucho mejor que el que él había propuesto. Sí, porque notemos que su hijo fue restablecido un día antes de lo que habría sido si Jesús hubiera tenido que desplazarse hasta Capernaum para realizar el milagro de su hijo. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Una vez más, el Señor demuestra que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene en cada momento. Y ahora el evangelista añade que creyó él con toda su casa. Es cierto que el padre ya había creído a la palabra de Jesús, pero ahora dice, creyó él y toda su casa. Pero lo que nos está dando a entender el evangelista es que después de esta experiencia de fe, había llegado a ser mucho más profunda su fe, más fundamentada. Tenía nuevas evidencias que la hacían mucho más segura, y su conocimiento de quién era Jesús era totalmente nuevo. Y más hermoso todavía es el hecho de que su fe se extendió a toda su familia. Él fue por un milagro de sanidad y Dios le otorgó salvación, no solo a él, sino también a su familia. Repito, ¿de qué me vale recibir un milagro de sanidad si me pierdo en la eternidad con Dios? Termino con esto. Si un milagro quieres obtener, a la palabra de Dios le debes creer. Créele a la palabra. Es lo que siempre les digo a ustedes todos los días, y no me voy a cansar de hacerlo. Todo el centro de lo que se predicó, de lo que se sigue enseñando, es su palabra. Si no tenemos en cuenta su palabra,
perdemos el tiempo. Habla con Dios ahí donde estás. Amado Dios, muchas gracias por tu bendita palabra. Solo puedo decirte que me perdones por aquellas veces, aquellos momentos en los que tú me has hablado insistentemente a través de tus siervos, una y otra vez. Y yo no he querido escuchar porque tal vez he estado esperando es que tú obres milagros, prodigios y señales, como nos enseñaron. Tal vez este padre esperaba que Jesús dijera, tu hijo es sano ahora mismo, o reprendiera a los demonios. Pero el padre jamás escuchó lo que quería escuchar, sino lo que Jesús le dijo. Muchas veces la bendición que tú necesitas no estás en lo que quieres escuchar, sino en lo que Dios quiere decirte. Y todos los días, por su infinito amor y por su infinita misericordia, te he estado hablando. Si quieres, te voy a dejar un desafío, que revises si has tomado nota, porque algunos ni nota toman porque no necesitan. No necesitan tomar nota, ellos ya se saben todo. Pero aquellos que humildemente han recibido los mensajes que durante 2 años hemos compartido, vayan y revisen. Y se van a dar cuenta que cada día Dios les habló específicamente la palabra que necesitaban. Pero muchas veces la tuvimos en poco. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Y cambia el concepto errado que teníamos de lo que era fe por haberla puesta en otras cosas que nos enseñó la tradición. Que nuestra fe pueda ser puesta solamente en ti, el único Dios verdadero. Aquel que nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Hoy tomamos tu palabra, nos dices en ella, yo lo creo. Cielo y tierra pasa, mas tu palabra no pasa. Y hoy tu palabra desatada dice, ve, tu Hijo vive. Y creo en el nombre poderoso de Jesús que ese hijo que estaba enfermo vive. Que ese hijo que estaba en rebelión vive. Que ese hijo que se había apartado del propósito vive. Que esa relación que ya estaba muerta vive. Que esas finanzas que estaban muertas recobran vida. Lo creo. Vive. Hoy es vida lo que tú desatas. Y es vida lo que yo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Lo creo. Y atesoro tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Lo puedes creer? Lo creo. Vive. Esa es la palabra. Tu hijo vive. Y ese hijo tal vez es el milagro que has estado esperando. No está muerto. Tu hijo vive. Hay esperanza. No pierdas la fe. Gracias, mi Señor. Amén. Bueno, muchas gracias y a todos. Disfrutar de esta nueva semana con la mirada puesta en el Señor, confiando en que Él tiene el control y que por encima de lo que pueda ocurrir está su palabra. Y hoy nos ha dicho, vive, hay vida. Gracias. Dios les bendiga en gran manera. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.